Quedando muy fuerte acá, muy trueno. De todas maneras, de docentes también, entonces creo que, mejor dicho, esto nos cae como el vestido talla 10, que ya por la pandemia ya bajé 10 kilos, entonces ya voy en talla 8, yo creo. Muchas gracias por la oportunidad y espero que nos deje como comunicarnos para contarle nuestro proceso. Muchas gracias. Claro, qué rico, no, rico, muy bien. Bueno, los kilos que perdió Lucía los gané yo. Bueno, les recuerdo, los que quieran participar en reacciones pueden ahí agregar la mano o el aplauso, cualquiera de los dos, y yo le doy la palabra. Ese es un aplauso de felicitación. Gracias, Lucía. Bueno, yo tengo una pregunta, doctora Olga, y es que aprovecho que ninguno de mis compañeros quieren levantar o han levantado la mano para preguntar acerca de un nuevo factor que escucho, que es el hecho de interactuar mientras nosotros realizamos narrativas. Entonces, me llamaba bastante la atención y lo considero bastante válido el hecho de lo que hablabas tú de ya no escuchar simplemente, sino aportarle desde mi punto de vista a la persona que yo estoy escuchando. Pero entonces me nace una pregunta. Cuando yo ya interactúo con esa persona, ¿deja de ser narrativa o se puede catalogar como una evolución de ese proceso narrativo que estamos desarrollando? No sé si me hago entender la pregunta, doctora, qué pena con usted. Voy a tratar de desentrañar esa pregunta que haces. Nos ubicamos en ejercicios investigativos, por eso yo ponía inicialmente la narrativa como una manera, de verlo como constructo, ¿cierto? ¿Sí? Y como estructura, y porque voy pegada a la investigación. Entonces, cuando digo que hay una posibilidad de que podamos estar con el otro o con los otros, es porque esa entrada a campo que van a tener ustedes o tienen en su ejercicio de investigación, o ya estamos hace rato en campo porque somos maestros, esa entrada de campo no se puede limitar solo, de pronto voy a tratar de explicar así, si no, tú me vuelves a hacer la pregunta. Esa entrada a campo no se puede limitar solo a tener un momento específico de la investigación para recolectar información que se llama entrevista o encuesta, sino que en el mismo proceso, como yo ya estoy en campo soy maestra, yo ya vengo haciendo una recolección, ¿sí? De relatos. Y en esa recolección de relatos, a veces hay conversaciones, Jonathan, hay conversaciones en las que nos debe de articular, yo lo decía, una categoría, ¿cierto? Un algo. Si yo estoy trabajando conflicto y quiero ver concepciones de conflicto, entonces yo tengo que diseñar una estrategia del diálogo, ¿sí? Que me permite identificar cuál es la concepción que tiene Jonathan de conflicto, pero no hablarle del discurso de los autores, sino hablarle del discurso de Jonathan como niño de 5 años para poder develar algunos imaginarios, concepciones, representaciones que tiene Jonathan, niño de 5 años, ¿sí? Y si él no lo puede con el dibujo, la palabra, el silencio, el gesto me dice cosas. Entonces ahí es donde hay una transacción, ¿no? Y esa transacción tiene que estar mediada por unas categorías que tiene el investigador guardaditas para no dejarse perder. Porque si mi intención fuerte es identificar concepciones de violencia, ¿sí? Porque es que yo estoy dando ciencias sociales y quiero buscar unos relatos, porque es que en ciencias sociales hay un ejercicio muy bello que son los problemas socialmente vivos. Los problemas socialmente vivos es cuando yo parto de situaciones reales de contexto para poder enseñar una temática de historia, ¿sí? Entonces, claro, la narrativa me permite compartir con Jonathan y poder, antes de cualquier cosa, de que el muchachito sepa cómo fue el descubrimiento de América, yo necesito saber cosas de Jonathan y de mis estudiantes sobre temas de conflicto, temas de movilidad humana, temas de bueno, por decir cuántas veces te has trasteado. Es más fácil preguntarle al niño por el trasteo, por si tú eres migrante o no eres migrante, ¿sí? O tú fuiste producto del conflicto armado, no.
tú te trasteaste, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entonces, eso es lo que yo hablo cuando digo que hay transacciones. Pero quien investiga debe tener esos referentes muy organizaditos, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por otras motivaciones o otras intenciones. Aunque el maestro tiene que coger todo eso y saberlo canalizar. Pero cuando estamos investigando, por eso yo hacía la alerta, tratemos de identificar algunas categorías que nos permitan ir jugando con el discurso y tratando de identificar esos relatos. Yo no sé, Jonathan, si me hice Sí, sí, entender. muchas gracias. O sea, la interacción es en aras de buscar la información guiando al individuo hacia que él brinde sus respuestas. Es lo que logro captar. Sí, ¿Sí? sí, pero recuerda, Jonathan, y todos, que el diálogo, ¿no? El diálogo, Ajá, porque hay sí. instrumentos de recolección de información que son muy lineales y uno puede hacer una entrevista con unas preguntas orientadoras, pero ocurre que conversando contigo se van abriendo unos dispositivos, unas fugas, y tú coges esa fuga y la potencia, ¿sí? Y ya te vas tú, como un buen etnógrafo, a registrar esa conversación que efectivamente te va a servir para ser analizada. Muchas gracias, doctora. Ramiro, no recuerdo, Ramiro Octavio estaba levantando la mano. Sí, Todavía, señor. bueno, muchas gracias. ¿Me ¿Tiene escuchan? la palabra? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, buenas noches. Realmente yo estoy muy contento Activar la con cámara, esta... por favor. Claro, profe, ya un momento. ¿Ahí me ven? Todavía no. Sí, señor. Está un poco oscuro, pero sí, señor. Sí, señor, Sí. ya lo vemos. Bueno. Bueno, primero agradecerle a la profesora Olga Patricia Bonilla. Créame que muy, muy contento con este espacio porque precisamente yo estoy involucrado en el cuento de las narrativas. Un saludo, aprovecho al profesor Aníbal, profesor de pregrado y jurado precisamente de mi tesis de pregrado. Y lo que usted decía, profesora Olga, de esos anuncios radiales, y saludo también a la compañera Jenny Malambo, que la veo presente, que fue también compañera mía de pregrado. Bueno, pero ya entremos al grano. Es decir, es muy interesante porque yo estoy precisamente en ese proceso. Yo estoy haciendo una maestría y a raíz de ese trabajo que hice en pregrado, que sin saberlo, con la compañera Jenny, estábamos haciendo narrativas, pero no lo llamamos de esa manera de componente teórico, era otro. Era más el nivel pragmático, lo veíamos desde el campo de la literatura. Y mirábamos cómo lo que usted decía, que yo pensé que era que estaba trabajando al revés, y es que uno empieza ese trabajo investigativo con el planteamiento del problema, vamos a ver los antecedentes, vamos a después a entrar al campo, pero uno cuando entra a esa reconstrucción teórica de los antecedentes, hombre, se da cuenta que ese planteamiento del problema no era, sino que era otro, y empieza esa reconstrucción de preguntas, y yo dije, miércoles, ¿será que estoy trabajando mal? Pero ya escuchándole a usted, no, es que eso pasa. Cuando uno escucha esos antecedentes y ese componente teórico, le da para replantear esos problemas de investigación que tenía pensado en un comienzo con las narrativas, pero que no es por ahí, es por otro lado. Digamos que cuando hice el trabajo de pregrado con mi compañera, digo, había una hipótesis o digamos un paradigma frente a que los muchachos no escribían y que eran negados al escribir. Y nos tocó en esa reconstrucción de cómo teníamos planteado el trabajo, mirar en un componente que los hiciera escribir y miramos las cartas. Nos fuimos por las cartas y encontramos unos temas fascinantes. En relación a las narrativas, ya entrando a la pregunta, usted tocaba el tema y en esa reconstrucción teórica lo dice muy claro Ricoeur, frente al ir y venir del tiempo, que me parece que es importantísimo de las narrativas. Es decir, él habla, es complejo, pero es muy interesante y es el de la némesis. Es esos tres pasos que trabaja Ricoeur frente a la narrativa de cómo ir y venir en ese tiempo. Hablar también del relato inacabado, por ejemplo, o de la historia inacabada. Y otro componente que usted también lo habla al comienzo de esas categorías o esas preguntas que nos pueden ayudar a categorizar y que lo habla Guilarroya también en un libro que recomiendo mucho y que me lo estoy terminando de devorar, que es el de Somos lo que somos.
y es genial ese libro, y hacen las preguntas de, bueno, ¿qué tiene que hacer el que trabaja en narrativas? Y es preguntarse en las narrativas qué, de dónde, cómo, todo este proceso. Mi pregunta es la siguiente, frente a esos, digamos, esas nueva reconstrucción que tiene que uno hacer de la pregunta de investigación, y que se da precisamente porque en esa lectura de antecedentes, de tesis, de maestría, de doctorado, de cuál es la categoría que uno tiene que entrar a trabajar, y mirar el grupo que uno quiere trabajar, y frente a su experiencia, que pues me doy cuenta que ha sido mucho no solo en el trabajo ya de campo, sino, digamos, ayudándole a otros a construir investigación, ¿qué recomendaría usted frente a lo que de pronto preguntaba también Jonathan, y es cómo la palabra suena muy fea, pero cómo encasillo yo mi investigación frente a lo que yo quiero que ese grupo me cuente en cierta característica de las narrativas, sin entrar, porque me parece, pues yo no trabajo así, cuando trabajamos en Plegado trabajamos desde talleres de literatura, y ahí no hay rejillas ni hay preguntas. Ahí simplemente usted es lo que él quiera escribir, el que va a escribir, y como lo quiera escribir, ya entra uno digamos, a interpretar eso que escribe. Pero desde este punto de vista, ¿cómo hago yo, o qué instrumento me recomienda usted para poder enfocar a ese grupo que yo quiero trabajar hacia esa categorización grande que yo quiero, esa información grande que yo quiero sacar de ese grupo desde las narrativas, sin entrar en rejillas, sin entrar en entrevistas lineales, sino, digamos, ese manejo? No sé si de pronto el taller, un taller de escritura podía también servir para eso, o qué recomienda usted, ya que en ese proceso metodológico, que es lo más difícil de hacer. Bueno, Profesora Patricia, muchas gracias por su tiempo, un saludo a todos y excelente su exposición. bueno, Ramiro, hay varias cosas. Lo tradicional que nos enseñan en investigación es que hay técnicas, observación, entrevista y encuesta, y todas las varias, ¿cierto? Son las técnicas más comunes. Observación, entrevista, encuesta, y ya uno las divide si son abiertas, cerradas, estructuradas, semiestructuradas. En narrativa yo estoy viendo y estoy tratando de avanzar, y empecé a leer un ejercicio muy bello prestado de las ciencias sociales, y son los problemas socialmente relevantes. Los problemas socialmente relevantes como didáctica, que nos permite volver visible aquello que no es visible a nuestros ojos, y es a partir del cuento, de la novela, a partir de eso que ustedes lo saben hacer mucho mejor que yo, desde la literatura, es construir cuentos que reflejen realidades del otro, y que el otro, cuando interactúe con el cuento, diga, sí, yo también lo hice, y empieza a desencadenar explicaciones. Los problemas socialmente relevantes tienen la posibilidad de que el maestro pueda construir historias, relatos, cuentos, o identificar películas o identificar obras literarias donde de una u otra manera se pueda reflejar una realidad que se esté viviendo o se quiera estudiar. Entonces, sobre eso empieza el conversatorio. ¿Y tú qué puedes hacer ahí? Varias cosas. La primera, filmar. Y luego entonces tú transcribes conversaciones que verdaderamente te interesan para ser analizadas, ¿sí? O grabas, luego transcribes y luego identificas esas partes de relatos que quieres ser analizados. Entonces yo siento que para los literatos, ustedes que tienen esa formación tan bella de literatura, pueden apoyarse en de novelas, que de una u otra manera estén contando situaciones parecidas a lo que ustedes quieren indagar. Canciones. Hay canciones que tienen un contenido parecido a situaciones en las que yo quiero investigar. Entonces, con el pretexto de escuchemos una canción y conversemos, y empiezan a salir historias de vida, ¿sí? Lo importante es cómo vamos a hacer el registro, lo importante es cómo vamos a hacer la transcripción y cómo vamos a hacer esas marcaciones que nos permitan analizar el discurso. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo era? Jonathan, no era... Ramiro, profesor. Ramiro. ¿Sí? Sí, Ramiro, entonces, sí. Tú lo que tienes que es saberlo contar en esa parte
de la pregunta por el método. Perfectamente tú puedes hacer un análisis muy bello de canciones sobre el despecho, si tú quieres ver cuál es el concepto de maltrato de la mujer intrafamiliar. Y tú estás viendo que en las familias de los niños se está viviendo un maltrato físico para las madres, digámoslo así, en cualquier sentido de la palabra. Entonces yo voy a hacer unos talleres con las mamás, porque es que las mamás no quieren contar, y ese maltrato que está sufriendo la mamá lo estoy viendo en los niños, por consiguiente hay bajo rendimiento escolar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, mire que el problema no nace en aula directamente, maestra con los niños enseñando, sino que hay una causa y hay un efecto en el aula que el niño no rinde porque emocionalmente viene mal desde casa. Entonces yo perfectamente puedo hacer unos ejercicios con problemas socialmente relevantes y el pretexto de esos problemas socialmente relevantes, quiero ver violencia intrafamiliar y quiero ver, y el pretexto mío van a ser canciones. Sí, y busco canciones que de una u otra mente sean un dispositivo para encontrar en el otro que me cuente cosas. Y en ese contar cosas yo debo hacer unas preguntas orientadoras muy del lenguaje y del nivel del otro o de la otra. ¿Sí? Entonces, esa es cuando uno maneja investigación, entra en juego algo muy bello que es la creatividad de quien investiga. ¿Sí? Entonces, si yo estoy poniendo en escena una manera de recolectar información que me permita, lo que nos dicen a uno, el instrumento tiene que ser sensible, y sensible es que capture lo que verdaderamente va a ser para el análisis de la información. Entonces, si yo tengo para las narrativas, yo soy literato, soy lingüista, soy licenciado en lenguas, yo qué sé, ¿cierto? En este lado, en esta área del lenguaje, pues de lógico que nosotros nos lacera un instrumento cerrado como la encuesta, nos lacera una entrevista lineal. Entonces vamos a buscar unas maneras que nos permitan capturar la información, pero tenemos que saberla escribir en el documento. Que mire que mi llamado de atención es, sepamos escribir. Si vamos a trabajar con problemas socialmente relevantes, Ramiro, y con pretexto que sea una novela literaria, yo tengo que saber contar cómo la novela literaria se convirtió en un instrumento de recolección de información a partir de preguntas orientadoras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que yo voy a ver en el otro, yo voy a hacer preguntas de la novela, pero después son preguntas, ¿cómo lo vives tú? ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Sí? Hay algo muy bello que yo le robé a los de lenguaje y a los lingüistas. Es, ¿qué dice el autor? Ramiro, ¿qué dice el autor? Dígamelo literalmente. Ramiro, ¿tú qué entiendes de lo que dice el autor? Ahora, ¿tú qué dices, Ramiro? Y entonces Ramiro, cuando le preguntan, ¿y tú qué dices? Ramiro va a decir cosas que ya se va para el carajo la novela y la pregunta orientadora inicial. Yo ya necesito saber, Ramiro, ¿qué dice de eso que está viviendo y entiende? Entonces hay que saber contar esos pretextos que nos van a permitir recolectar información y saberlo contar en ese apartado y aquí en cualquier parte que se llama la pregunta por el método. Mire, o sea, tenemos que ser tan creativos y juiciosos que sepamos contar. No sé, Ramiro, si te confundí más. O te dije claro. Había pasado a trabajar ese conflicto en las aulas de clase y cómo el profesor ve esos conflictos en su práctica, en su quehacer. Pero vuelvo y me llama la atención no del profesor en el aula, sino cómo se veía él cuando no era profesor. Por eso toco lo del ir y venir del tiempo. Cuando no era profesor, Escucho entrecortado. el conflicto se escucha mal. Sí, escucho entrecortado. Dejo el conflicto para que es docente. Entonces, muchas Le va a tocar dejar de compartir el video, de pronto así mejora el audio, compañero Ramiro. ¿Escucha mejor? Sí, señor.
Sí, no, agradecerle ya, está un poco en interferencia el internet, agradecerle a la profesora Olga y seguir, voy a seguir adelante entonces con este proceso de investigación desde las narrativas que me parece muy interesante y actual sobre todo. Hola. Hola. Nos quedamos con tu pantalla, Olga, y con el silencio de... No sé. Aló. ¿Qué Algo pasó? pasó. No Yo te sé. escucho a ti, pero no escucho a los otros. Los otros Tenemos 36. el audio apagado. Yo tengo el micrófono apagado, pues estoy atenta a los dos oídos. Lucía, a mí me gustaría intentar una pregunta, una respuesta para tu pregunta. ¿La soportas después de aguantarme por casi 4 semestres? ¿Me pregunta a mí? Sí, sí, te pregunto que es que tú hiciste una pregunta que me llamó la atención nuevamente. Sí, profe. A ver, a nosotros cuando nos hablan de Sócrates, nosotros en el bachillerato, nosotros generalmente lo que nos acordamos de Sócrates es conócete a ti mismo, ¿cierto? Ah, sí, Lo que señor. Sócrates estaba diciendo era, así como lo dice Riquer cuando lo cita, ¿no? Es conócete a ti mismo significa que una vida sobre la que no se reflexiona no vale la pena ser vivida. Lo que hace Riquer cuando retoma a Sócrates para responder al problema de la reflexión, de la capacidad reflexiva de la narrativa, está diciendo eso, que una vida que no se cuestiona, sobre la cual no se reflexiona, no vale la pena ser vivida. ¿Y tu pregunta era, ¿y cómo es que se reflexiona sobre la vida vivida, sobre la experiencia? Pero primero voy a hacer una aclaración. Una cosa son los acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado, los acontecimientos, los hechos, la vida vivida. Otra cosa es la experiencia que tú tienes de esos hechos, de esa vida vivida, y que la tienes sedimentada en la conciencia y en el cuerpo, porque a nosotros nos enseñaron que nosotros conocemos con la psiquis, con la mente, nosotros conocemos con todo el cuerpo. Todo el cuerpo es un apropiador de significados. Tenemos unos analizadores que se llaman los sentidos y sirven para eso, para apropiarse de la información que el mundo nos envía en las diferentes formas que tenemos nosotros de interacción con la realidad. Esa experiencia que queda sedimentada en la conciencia y en el cuerpo está allí hasta que alguien pregunta por esa experiencia. Y cuando alguien pregunta por esa experiencia, que puede ser el investigador para el caso actual, entonces viene un proceso que es la provisión de sentido. O sea, ¿cómo es que vamos a significar esa experiencia vivida? Estamos en el presente de la enunciación, en el presente en el que alguien nos preguntó acerca de nuestra experiencia vivida, acerca de nuestra vida pasada, acerca de nuestras prácticas sociales educativas en la escuela, en el colegio, en la universidad donde tú trabajas o donde trabajan los participantes en tu proceso de investigación. Entonces tú viajas en el tiempo, ¿cierto? Pero ese tiempo lo tienes tú es en la memoria y en el cuerpo, en el pasado. Vas al pasado y reconstruyes a través de la memoria la experiencia, no los acontecimientos ya pasaron hace mucho tiempo. Lo que tú reconstruyes es la experiencia que te quedó de esos acontecimientos.
Entonces ahí estás reuniendo el pasado y lo traes al presente en el cual vas a contar, es decir, en el cual vas a significar tu experiencia, vas a proveer de sentido tu experiencia, ¿cierto? Entonces fíjate que hay ahí el viaje al pasado y el presente de la narración. Pero cuando tú narras, tú provees de sentido en relación con el pasado, con el presente y cómo te proyectas hacia el futuro, cómo tú quieres ser, cómo tú encaras la vida, cómo tú llenas, digamos, y corriges los espacios, digamos, que tú consideras limitados del pasado. Ese acto es el acto de reflexión en el acto de narrar. El acto de narrar es, de hecho, un acto reflexivo, ¿no? Porque reúne tu experiencia del pasado, ¿no? La significación de la que provees en el acto de contar, pero también la forma en que te proyectas. Vamos a copiarle aquí a Olga algo, ¿no? En el que proyectas tu yo, tu self, ¿verdad? En búsqueda de significación hacia el futuro. Y entonces ahí está el acto reflexivo, en el acto de narrar. El recuerdo, y te estoy hablando de la noción de tiempo en San Agustín, el recuerdo de lo vivido, provisto de sentido en el acto de narrar y proyectado en el acto de narrar hacia el futuro, acerca de lo que quieres ser, de cómo tú quieres poner a significar tu vida. Paro ahí. Y creo que esto lo he visto varias veces. Sí, profe, yo recordé eso y por eso hice la pregunta de lo transaccional, porque me parecía que era como eso, pero como la profesora hizo un ejercicio de la construcción del yo a partir del otro, pues yo entendí que era como un poquito lo que habíamos visto, pero me llamó la atención la palabra en la forma como ella explicó lo transaccional. Pues, pues es como la claridad que hemos hecho en clase. Y créame que son 4 semestres para mí muy valiosos y me alegra haber entrado, aunque que hago como el del cuento de Borges, que cojo la maleta y me voy. Pero bueno, bien, no hay problema porque él se fue cambiado, ¿no? Sí, Él no, logró yo ya he cambiado tanto que ya no sé qué metamorfosis estoy en esa transacción ya de no se otro conoce. yo. No, ya tengo otro yo, he tenido múltiples yoes, porque yo he sido muy inquieta con la investigación y ahorita que dice el compañero Jonathan y que la profesora nos explica muchas cosas, yo entendí que hace años el no confundir la narrativa con investigación participativa, que fue un proceso que se hizo en el Caquetá y que fue publicado por la FES, que se llama Conocer para Transformar. Entendí ahorita que era iniciar un proceso de narrativas, pero que no eran narrativas, ¿sí? Y ahorita he crecido como en eso y creo que en eso me he transformado porque es como el otro yo que yo dije, bueno, es un yo que me está alimentando, pero era eso, la palabra o sea, como lo explicó la profe, no sé si estoy enredada, pero es claro lo que usted me dice, profe Aníbal. Es claro, sí, lo tengo claro y ahora me queda más. Bueno, Lucía. Me gusta mucho su explicación. Me gusta mucho también la explicación porque pues es como... Esa es una forma de entenderlo. Como tú sabes, desde la perspectiva pragmática existe una idea diferente que es la planteada por Schön y los seguidores de Schön, en el sentido en que la experiencia, que en realidad están repitiendo las palabras de John Dewey, ¿no? Que la experiencia solo es educativa, ¿verdad? Cuando es reflexiva, cuando se ha pensado una y otra vez. No que todos los días se repite lo mismo de manera irreflexiva, sin cuestionarse acerca de lo que está haciendo y del significado que tiene lo que está haciendo, sino cuando se ha pensado que lo que se está haciendo, ¿verdad?, puede tener limitaciones y que puede mejorar, ¿no? Digamos, esa es una perspectiva más pragmática. Esta tiene una perspectiva más semiótica, más hermenéutica, esta de Ricoeur. Sí, profe, y lo interesante de la profesora que pues como que
que ella lo toma como un, no sé si ella está ahí, como ese elemento estructural que es un análisis categorial que pues yo ahorita que lo veo de otra manera, entonces, pues interesante el aporte que ella nos hace en ese sentido de que eso puede ser muy claro en términos de análisis categorial. Entonces, ese elemento que ella nos aporta. Ya le decía que la profesora Olga Patricia es una persona con una vasta experiencia y que iba a ser muy nutritivo para el proyecto, para los asistentes y específicamente para los que trabajan en narrativas, escucharla porque está hablando desde la experiencia, desde la reflexión sobre lo que hace, cómo significa lo que hace y lo que ha hecho. Bueno, sí, yo no sé, algo pasó en mi computador, no sé si ustedes me ven. No te No sé, sí la vemos. Está compartiendo pantalla, profesora. Tiene que ¿sí? dejar de compartir pantalla. Ay, no sé, algo está pasando. Ay, espere a ver. Si dejas de compartir pantalla, nos podemos ver. Ya, no, es que no sé, algo pasó en mi computador porque no tengo nada. Ya te A ella, a ella. Ay, qué vergüenza, ¿y qué estuvieron viendo? Ay, no. Estuvimos hablando de ti. Estábamos hablando de su aporte en lo No, categorial. yo escuché. Ah, ok. Entonces, Bueno, pues, qué pena. para ir como Y qué cerrando. pena con los compañeros y me senté en la palabra ahí, profesora Aníbal Medina. Algo importante que a ver, provoca Lucía, y es la capacidad, sí, y quedó muy provocada en decirles que nosotros todos tenemos yoes de turno. Y esos yoes de turno, pues, es el que nos pone en juego, como a decir, hoy delante de ustedes expongo una parte de mi yo, que estudia y que investiga, pero delante de mí expongo una parte de mi yo mamá, ¿sí? Entonces esos yoes de turno nos permiten a nosotros jugar con el uso del lenguaje, ¿no? En qué momento ponemos en escena esa partecita y difícilmente vamos a tener un único yo que refleje lo que verdaderamente es Olga Patricia. Entonces, la invitación que yo quería hacerles y que se fueran ustedes provocados es que las narrativas provocan un yo, de los tantos yoes que trae el maestro, los tantos yoes que trae el estudiante, de los mismos yoes de ustedes. Y es verdad, cuando uno se pone, y lo decía yo de manera jocosa en cafetería, afloran muchos yoes eclécticos, ¿no? Somos políticos, economistas, sí, psicólogos, somos sociólogos, porque afuera un yo desprovisto de prejuicios, pero en ciencia, en investigación, como magísteres, en sus trabajos de grado, aflora un yo de la rigurosidad, de saberlo contar. Entonces, Lucía y compañeros y colegas, lo que jugamos nosotros en narrativa son esos yoes de turno, y tenemos que saber elegir cuál es el yo de turno que va a estar dentro de las narrativas que van a estar susceptibles de ser publicadas. Lo compré en Éxito, no sé en Éxito. Éxito, entonces tiene que ir a Éxito. Bueno, pues muchas gracias. La compañera Lina iba a decir algo relacionado con la pregunta relacionada con el éxito o algo así. Que compró algo en el éxito, ¿qué dijo? Ese es el yo de mamá. Profesora, yo quedo muy agradecida con usted porque pues de verdad que yo sí que me voy reprovocada. El profesor Aníbal me provoca todo el tiempo. No sé si él me aguanta a mí, pero yo estoy feliz ahí y yo ahora quedo bastante provocada, créame. Y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Profesora, muchas gracias, profesora Lucía. Profe Aníbal, qué pena. ¿Va a decir algo, profesor Aníbal? Si hay algún tengo tengo a dos turnos. Está Luz Montoya en primer lugar y después viene Jair Fabián. Ah, bien. Sí, sí. Luz Montoya, por favor, encendemos la cámara y puede participar. Quiero extender mucho. Quiero agradecerle también a la doctora, muy enriquecedora y nutrida este compartir que nos ha posibilitado a todos.
Y yo quisiera, bueno, realmente soy una enamorada de la investigación narrativa y precisamente en eso trabajo mi propuesta investigativa de mi maestría, y quisiera preguntarle en ese sentido, teniendo en cuenta que, bueno, en este momento los quienes estamos conectados pertenecemos a diferentes contextos, diferentes departamentos, ¿no? De hecho, yo soy del Huila y veo que hay de diferentes departamentos, y en ese sentido quisiera preguntarle, doctora, teniendo en cuenta la situación atípica que vivimos con relación a la pandemia, ¿cuáles considera usted que son, bueno, teniendo en cuenta pues obviamente su experiencia profesional, su experiencia investigativa en narrativas, ¿cuáles considera usted que son esas ventajas? Porque a veces como que nos acostumbramos a hablar un poco como de las desventajas y de todo eso quizás negativo que nos ha traído esta situación, pero ¿cuáles son esas ventajas que considera usted desde su rol investigativo que poseemos nosotros, los docentes, para hacer esas investigaciones narrativas teniendo en cuenta esta situación de pandemia? Bueno, dos cosas, Luz. La primera, hay una ventaja que es que nosotros siempre estamos en campo. Por ahí vi que están escribiendo autoetnografía. Algo importante es que nosotros estamos en campo. Nosotros los maestros estamos en campo, y el estar en campo nos favorece y nos permite conocer mucho más a nuestros estudiantes, a nuestros mismos colegas, maestros, a los padres de familia. O sea, al estar en campo nos permite tener un conocimiento previo de la comunidad educativa. Entonces, de antemano, eso es un valor agregado cuando hacemos investigación educativa o hacemos investigación en educación, que ya estamos en un contexto situado, en un contexto elaborado para poder hacer la investigación. Y no hay que sacar ni a los niños ni a los padres del contexto para investigarlos, sino que estamos como en el mismo ámbito cotidiano, digámoslo así. Y en este contexto de pandemia, pues aquí sí juega mucho el recurso y la creatividad de cada uno de nosotros. Tengo experiencias muy cercas de este mismo año, digámoslo así, donde el WhatsApp se convirtió en un elemento de captura de la información, ¿sí? Para muchos, uno piensa que tener un celular era muy común, y nos hemos dado cuenta que un celular en una casa de familia no lo tiene sino el papá o la mamá, y hay que esperar que lleguen de trabajo para que el papá se ponga al día con la información del WhatsApp. Entonces, si vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con narrativa, y uno de esos tiene que ver con relatos, construcciones de estudiantes, sí, con la construcción de estudiantes, ahí tenemos que ver cómo nos la ingeniamos que la herramienta, el teléfono como herramienta y el WhatsApp como un medio que capture una información, pueda ser transcrita y ser analizada en su contenido. Sí, entonces tenemos que aprovecharnos de eso. El WhatsApp, en este momento que tengo maestras que están con escuela nueva, ellos dicen el WhatsApp, entonces hay que esperar que llegue el papá o la mamá y ponerse al día con las tareas. 1, 2, no todos tienen celular ni teléfono fijo. Yo no sé si eso les pasa a ustedes, pero acá en el eje cafetero, en un municipio de Caldas, en una escuela nueva, el niño no tiene ni celular, su familia ni teléfono, y hay que llamar al vecino para que pueda ir la mamá, ¿sí? Entonces, hay que diseñar con algunas estrategias que nos permitan recolectar la información que queremos. Otro caso, estamos en primero de primaria y estamos trabajando con enseñanza de lectura y de escritura, y estamos en escuela nueva y la mamá no sabe leer y escribir. Entonces, hay que empezar por enseñarle a la mamá, a la mamá a escribir, para que la mamá le enseñe al niño a través de la guía. Entonces, mire que estamos en contextos totalmente diferentes, pero pareciera que los problemas se asocian, ¿no? Tienen similitudes. Entonces, en este contexto de pandemia, uno tiene que apoyarse de los elementos que más nos permitan tener información a la mano. Yo también sé que están los maestros haciendo guías, y los papás van por ellas al colegio, o la maestra de escuela nueva va y se las lleva a los casos. Fuerte, porque si vamos a trabajar con relatos producidos por los niños, hay que ver quiénes son sus padres. El rol del papá y la mamá cambió en este momento de pandemia cuando hablamos de educación.
Otrora el papá y la mamá era un instigador para nosotros los maestros. Y era el que primero estaba poniendo queja en el colegio, porque mi niño no aprendió. Ahora el papá es el maestro en casa, ¿sí? Entonces hay que mirar, Luz, qué herramientas desde tu cotidianidad, desde tus estudiantes, desde tu colegio, desde las características de tus estudiantes, se puede tener el ejercicio. Entonces, sé que hace poco estábamos trabajando una investigación muy bonita sobre concepciones, y se hizo un perchero, pero eso sí, se trabajó todo por WhatsApp. Primero, haga esto. Segundo, haga lo otro. Después, yo, maestro, voy y recojo el perchero para reconstruir la historia de vida de los niños. Entonces, vea, cualquier cosa que hagan, hay que sistematizarla, porque Colombia tiene que escribir qué pasó con la educación en esta pandemia. Entonces, yo creo que la mejor manera de escribirlo es con nuestras historias, con la narrativa y saberla contar. Una sistematización muy bonita, porque va a llegar un momento en que cuando nos leamos, vamos a encontrar que los problemas fueron casi muy similares si hablamos de la Amazonía, si hablamos del Chocó, si hablamos del eje cafetero. Entonces, yo creo, Luz, que no hay una única, yo no te podría decir que, a ver, no te podría recetar qué instrumento sería el mejor. Yo pienso que el instrumento ustedes lo pueden construir desde desde su experiencia y su conocimiento de comunidad. Yo le decía a esta profesora, pues no hay de otra, enséñale a la mamá a leer y a escribir, porque ya después que mire a ver, y hacemos otra investigación chiquitica de cómo lo que la mamá aprende y logra aprender de lectura y escritura, lo que le va a enseñar al niño en la escuela nueva. Entonces mire que ahí el rol del maestro cambia para poner el rol del maestro, el papá y la mamá en otras circunstancias. Entonces, Luz, no tengo una única respuesta. Yo creo que hay que aprovechar todos estos elementos que tenemos a disposición para poder tener la información que va a meritar ser estudiada y analizada y convertirla en unas narrativas que cuenten cosas en esta pandemia. Gracias, doctora. Agradezco sus aportes, muy amable. Muchas gracias, compañero Yair, y sigue la compañera Adni Lorena Vázquez. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan por ahí? Sí, señor. Buenas noches, doctora Olga Patricia, y a todos los compañeros que se encuentran en este medio, pues compartiendo toda esa experiencia y ese bagaje que usted tiene en cuanto a lo de la narrativa. Escuchaba atentamente, o sea, en el campo de la investigación educativa siempre hay unos actores que son los mismos, ¿cierto? Entonces tenemos la comunidad de padres de familia, los estudiantes, pero entonces hay que ubicarnos prácticamente en el contexto, ¿no? Porque pues cada territorio tiene un tipo de relación diferente entre estos actores que se tejen. Y algo importante que usted citaba a comienzo, a Donald Trump, era la reflexión de nosotros como maestros en ese territorio, en ese campo, para que sepamos categorizar, o sea, establecer hacia dónde apuntarle, porque usted sabe que en el aula encontramos una multiculturalidad, una diversidad de realidades que nosotros, si nos ponemos a escribir sobre todo, pues lógicamente no vamos a decantar específicamente una categoría y pues que se convierta en un referente también para nosotros mismos y para los compañeros, invitarlos también pues a hacer este proceso. Yo estoy pues muy entusiasmado, inicié pues la maestría como con pereza, pero quiero apuntarle a escribir a reescribir y a contar prácticamente desde la narrativa pues esa experiencia que he vivido y lo que me falta todavía como docente. Entonces, esto pues son esos referentes que trae la universidad hoy como usted, doctora, para mí es significativo. Y usted mencionaba en su charla que usted en noviembre va a publicar un libro. Entonces me gustaría que nos dejara el nombre para sí mismo, pues nosotros también, que sea una fuente bibliográfica y pues seguir
ahondando todos estos conocimientos frente a la narrativa. Muchas gracias, doctora, muy amable. Un placer tenerla aquí entre nosotros. Gracias, Yair. Yo les voy a compartir con el doctor Aníbal los hipervínculos, porque fueron libros digitales. En el 2018 salieron muy bonito, de narrativas pedagógicas, y se cuentan experiencias de maestros escribiendo, entonces, pero a la luz de la codificación categorial. Entonces es un ejemplo de siete casos, y este segundo libro es Narrativas Pedagógicas 2, una cumbre de historias, donde lo que se quiere es la transformación de los estudiantes para que escriban. Entonces, somos 2 maestros con reflexión teórica, pero se presentan 5 producciones de niños, de 3 artísticas, 3 en dibujo y 2 en producción de los niños. Entonces, la primera es la transformación del maestro desde su práctica educativa y con un ejemplo de autobiografía, y el segundo libro, yo creo que a finales de noviembre estaré mandando el vínculo y pueden acceder a él porque es virtual, entonces está fácil de que lo bajen de la plataforma de la universidad que lo editó. Entonces, pues, sí, son ejemplos, son libros que cada vez se van mejorando porque son construidos con maestros, y para que un maestro de básica primaria, bachillerato, escriba, es porque efectivamente se ha empoderado y se ha transformado, porque sabemos que muchos no escribimos porque a veces se convierte en algo muy fatigante. Entonces, por eso valoro mucho la producción académica e investigativa de los maestros que trabajan conmigo, de las escuelas públicas de Risaralda y del norte del Valle. Entonces, yo les mando los 2 hipervínculos para que ustedes tengan la posibilidad de bajar el libro que está en internet. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Bueno, seguimos la profesora Adni Lorena Vázquez. Prende la cámara, por favor. Buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, señora, sí la escuchamos. Okay. Bueno, me presento, mi nombre es Adni Lorena Vázquez, yo soy licenciada en química, y la verdad que ingresé a la maestría pues con unas ideas que me han transformado con el pasar del tiempo y lo que hemos venido trabajando con el profesor Aníbal y demás docentes. Siento, la verdad no conocía para nada la narrativa, y así como de pronto su Marcelo mencionaba, Brunner como que me impactó muchísimo el conocer y el distinguir ese pensamiento paradigmático y ese pensamiento narrativo. Y a su vez, pues la narrativa, la verdad, pues me ha seducido mucho. Me ha seducido tanto al término de que siento yo que he transformado mis prácticas desde el saber situado, ¿no? Mis prácticas docentes. ¿Hacia dónde va mi pregunta? De pronto, pues, mi proyecto y lo que he venido desarrollando no lo llevé hacia la línea narrativa, porque como digo, al inicio ni siquiera lo entendía muy bien. Yo estaba como muy casada con el método científico y con lo inductista y todo lo demás, ¿sí? Entonces como que no lo entendía, no lo comprendía, pero a medida que hemos avanzado, pues me ha gustado mucho. Dentro de mi proyecto, pues uno de los problemas y de donde surge mi problemática a tratar fue que los estudiantes no comprendían, digamos, en sí qué iban a hacer en una práctica de laboratorio, no comprendían las lecturas, lo asociaba al lenguaje, sí, al lenguaje que manejamos, al lenguaje científico, pero también observaba que realmente lo que ellos expresaban después de una práctica, lo que yo quería no me lo expresaban, sino simplemente que les gustó o que no les gustó. O sea, yo separaba la experiencia real, la verdadera experiencia, con lo que era una experiencia objetiva. Por ello propongo, pues obviamente, como digo, mi investigación no va a ser lo narrativo, pero no lo quiero desligar, quiero que esté allí. ¿Sí? Entonces, pero me encuentro con unos obstáculos. Es decir, al ser profesora de ciencias naturales,
como que me dicen, digamos, mi director y muchos, no, es que usted no se puede salir de esto, es que usted tiene que salir eso. Y yo la escuché a usted hablar de narrativa científica y la verdad me llamó mucho la atención. Me gustaría como de pronto si me pudiera orientar o qué autores puedo leer, porque yo no quiero dejar esa parte, o sea, es que quiero ver que si es que es un riesgo muy alto que yo me meta con las dos cosas y las mezcle, o porque puedo caer, usted decía que si yo no tenía unas categorías como fijas y unas categorías que realmente, o sea, fueran, sí, puedo uno caer en que no, usted está haciendo una cosa, pues haciendo otra cosa y no, como que no nada que ver. Entonces yo quisiera como escucharla y saber qué opina acerca de eso. Muchas gracias. Bueno, Andy Lorena, sí hay una línea que tiene el apellido Narrativa en Ciencia. Y Narrativa en Ciencia, te puedes hacer seguimiento a, me acordé del apellido, pero Tamayo. Bueno, de pronto en el transcurso del ratico que nos queda, me acuerdo el nombre completo, pero ahí puse mi correo electrónico. No me las sé todas, pero tengo referencia de esa otra línea de Narrativa en Ciencia. Es un investigador en ciencias naturales y experimentales, es docente del doctorado en didáctica, y este investigador tiene un postdoctorado en narrativa en ciencia. En pocas palabras, lo que yo he tratado de entender de la narrativa en ciencia es identificar algunos relatos de algunos científicos que vienen haciendo ciencia y que cuentan, y se cuenta cómo se llega a entender, voy a decir cualquier cosa, el H2O, ¿sí? Cómo se cuenta el descubrimiento o la penicilina. Entonces, esa narrativa en ciencia es aquella que le permite al maestro tenerla como una manera de volverlo didáctico en aula para enseñar algún concepto. Mire que es muy diferente, dista un poco con narrativas pedagógicas desde las ciencias sociales y humanas. La narrativa en ciencia identifica esos relatos que se construyen a partir de, digámoslo así, de cuentos para volver más didáctico un proceso de laboratorio, como tú lo mencionas. Hay que saberlo elegir. Se me escapa el nombre de este investigador. Eugenio Tamayo. Espere que me falta el primer nombre, ya viene el segundo. Eugenio Tamayo. Óscar Eugenio Tamayo. Óscar Eugenio Tamayo es un investigador fuerte en didáctica de las ciencias naturales y experimentales y ha avanzado en un referente en narrativa en ciencia. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado para no empezar como a mezclar autores. Por ejemplo, lo que yo alcanzo a entender en narrativa en ciencia, mientras que nosotros hablamos de aprendizaje significativo, ellos hablan de aprendizaje profundo. Entonces, tú no puedes mezclar algunos léxicos de la narrativa en ciencia con léxicos de la narrativa que hacemos en ciencias sociales y humanas, porque entonces ya empiezas a ser ecléctica. Tengo esa primera diferencia, ellos hablan de aprendizaje profundo y nosotros hablamos de aprendizaje significativo, ¿sí? Nosotros hablamos de relatos construidos desde, y ellos hablan ya de relatos que fueron construidos para la enseñanza de la ciencia. Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, Andy, y hazle seguimiento al profesor Óscar Eugenio Tamayo. Muchas gracias. Sí, creo que tengo referenciado a un Tamayo, no sé si me tocaría revisarlo. Porque sí, yo veo que se trata de como de esa construcción de ciencias hacia un saber teórico, ¿no? Pero por eso mismo, y como usted dice, tenga mucho cuidado, es lo que todo el tiempo me dicen todos. O sea, me dice mi director, no, tenga mucho cuidado con esto, que no lo pueden mezclar, que no sé qué. O sea, realmente ahí hay un riesgo, ¿no? Sí, porque es que es como tú usas la narrativa. Me parece interesante lo que dice Andy, porque es como usamos la narrativa. Sí, nosotros la utilizamos para... A ver, voy a decir algo y el profesor Aníbal me va a aclarar si la embarro, pero sutilmente, no mentiras. La narrativa pedagógica es un asunto político. Es un asunto político, así de sencillo. Y el maestro es un maestro político, es un sujeto político el maestro. La narrativa en ciencia no es un asunto político, la narrativa en ciencia es un asunto didáctico. Y aquí invito, yo he nombrado al profesor Aníbal porque
no para que hiciéramos la diferencia, sino porque la narrativa pedagógica en ciencias sociales y humanas convoca a ese acto político de transformación del maestro, ¿sí? Y es algo que nosotros a veces llegamos simplemente a nominar, pero no hacemos el acto, porque la narrativa es pensamiento y acto. Entonces, en esa relación de pensamiento y acto, nosotros transgredimos fronteras en el discurso. Pero si pasamos a la narrativa en ciencia, la narrativa en ciencia es un asunto didáctico para construir conocimiento en ciencia y maneras de enseñar la ciencia. Porque es que yo lo que no voy a debatir, yo no debato en ciencia el H2O como estructura gramatical, ni como estructura pragmática, ni como estructura sintáctica. El H2O es H2O sintácticamente, semánticamente y pragmáticamente, ¿sí? Lo que yo hago es una construcción didáctica desde la narrativa en ciencia que me permita tener una manera diferente a la tradicional de enseñar ciencia. Entonces, H2O. Entonces, yo me consigo un cuento bien chévere de un Pepito Pérez que da a conocer que ese H2O tiene una estructuración gramática, semántica y pragmática y que la tenemos que comprender porque si le quitamos el 2, molecularmente ya no es agua. Entonces, esa es como la diferencia en que yo trato de hacer, pero siento que el compromiso fuerte es que nosotros somos los que hacemos narrativas pedagógicas, tenemos un componente de ser sujetos políticos y ciudadanos que pensamos y que argumentamos para la transformación. Yo no sé, y vamos cerrando porque yo creo que nuestra jornada... Yo quisiera decir algo allí porque me parece que es importantísimo que introduzcamos estos elementos que permiten, digamos, tratar el asunto, discutir sobre el asunto. Voy a traer a cita a un autor que plantea, digamos, la estratificación de la realidad. Una cosa es la realidad física, lógica y matemática. Otra cosa es la realidad orgánica, dice Paul Kinghorn, y otra cosa es la realidad del significado. Eso, ¿cómo lo podemos entender? Es que una cosa es hacer ciencias en el sentido de lo que hace un científico para, digamos, descubrir leyes, las leyes de la naturaleza, de la matemática, de la geometría, de los constructos, de las leyes, digamos, de las ciencias duras, que llaman ciencias duras. Pero otra cosa es enseñar ciencias. Y la reflexión no es sobre la ciencia, sino sobre el acto de enseñar ciencias. El acto de enseñar ciencias es un acto social y cultural, es un acto humano. Y por lo tanto, corresponde a la esfera de los significados, de lo social y de lo cultural, ¿cierto? No lo rigen exactamente las leyes de la física, ni los de la lógica, ni los de la geometría, como querría Descartes, porque él tiene una expresión que siempre la citan, ¿no? Es que si alguien quiere hacer ciencia, tiene que buscar un objeto que tenga las características de las matemáticas, la geometría y la lógica. Pero resulta que el acto de enseñar no tiene esas características. El acto de enseñar es un acto humano. Pero tú tienes razón en que de alguna manera es un compromiso con el hecho de que es un acto cultural. Y como es un acto cultural, es histórico, es transformable, es susceptible de mejoramiento, no es universal y eterno, no es que se pueda decir que se puede replicar de manera mecánica los resultados de un trabajo. No. Entonces, ese conocimiento situado tiene mucho de subjetivo y de intersubjetivo, porque es la relación entre el sujeto enseñante y el sujeto aprendiente que interactúan, metiendo muchos aspectos, mucho más aspectos que lo puramente cognitivo, lo socioafectivo, lo ético-valorativo, lo volitivo, los sentimientos, las emociones participan del acto de enseñar. Y las emociones y los sentimientos son diferentes en todas partes, no es lo mismo, no es lo mismo, no se reacciona lo mismo en un contexto que en el otro. Y son esos elementos humanos y sociales los que reconoce la narrativa. Lo que reconoce no solamente la narrativa, sino, digamos, todo el giro narrativo que ha ocurrido en la ciencia social, y es hacia los 70,
y que se consolida en muchos campos, incluso en la medicina. Hoy se mete en Google Scholar la expresión narrative research y aparecen cientos y cientos y miles de investigaciones en ciencias sociales, desde la medicina hasta la sociología, la antropología, ¿no? Entonces, la idea de ciencia, que es una construcción humana, también es cambiante. Una cosa es la idea de ciencia desde la perspectiva de las ciencias naturales, de las matemáticas, la lógica y la geometría, y otra cosa es la idea de ciencias de los fenómenos humanos, los fenómenos sociales. Pero es muy sencillo y se puede explicar incluso desde la perspectiva de la misma ciencia. Si cambia el objeto de estudio, porque ya no es el objeto de la física, no es el objeto de la geometría, no es el objeto de la lógica, sino que es el fenómeno social educativo, entonces cambia la concepción de conocimiento, cambian los métodos y cambian las relaciones entre el sujeto cognoscente y el fenómeno a ser estudiado. Yo digo esto porque eso implica un compromiso, pero el compromiso no es solamente político en el sentido en que tenemos una ideología, sino que es un sentido político en el sentido, voy a decirlo de nuevo, en el sentido en que nosotros asumimos que los otros no pueden pensar nuestros problemas porque nuestros problemas son situados, que los que mejor podemos responder a los problemas que nos presenta el acto educativo cotidiano somos nosotros mismos. Porque los médicos no nos vienen a preguntar a nosotros sobre los problemas de la salud, ¿no? Como ellos trabajan en la salud, ellos responden porque están allí situando, en el acto situado de atender los diferentes fenómenos que plantea la realidad de la salud. Los problemas de la realidad educativa que se plantean en las aulas los tienen que tratar los estudiantes, y los profesores, pero fundamentalmente los profesores, que son actores centrales en el proceso docente educativo, tratando de dilucidar cuáles son las respuestas más adecuadas para mejorar sus prácticas y así mejorar la educación. Yo dejo ahí para no hacernos muy largo. Yo sé que la profesora Olga ha tenido la deferencia de comunicarnos sus conocimientos. Le agradezco altamente, le agradezco a los estudiantes y a todos los participantes de este evento. Y les recuerdo a los estudiantes que son las 7:30, que nos vemos a las 8 para continuar el desarrollo de nuestro curso. Profesor Aníbal. Buenas noches. ¿Sí? Sí, profesor Aníbal. Sí. Esto, bueno, antes de retirarnos, pues, realmente no hay palabras para agradecerle a la doctora Olga Patricia todo su apoyo, todo su aporte, ¿cierto? Yo creo que esta región le va a agradecer inmensamente todo el apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias, muy formal, doctora Olga, y creo que mantendremos en contacto porque será parte de nuestro quehacer en esta actividad investigativa que desarrollamos aquí en la Universidad de la Amazonia. Muy formal y mis más sinceros agradecimientos en nombre de esta región, de la Universidad de la Amazonia, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Maestría, ¿cierto? Profesor Aníbal, ¿usted hasta qué hora van? ¿Hasta las 10 de la noche? ¿Hasta qué hora van? Sí, de 8 a 10. Pretendemos, digamos, tratar unos esta plataforma pueden seguir, porque podemos seguir en esta plataforma. Tranquilo. ¿Sí? En esta plataforma, porque esto está solicitado hasta las 10 de la noche. Entonces queda abierta, para no irse para otra parte. Pues podemos decirle a los estudiantes que hagan su receso para que tomen un café, se muevan y no se les formen trombos en las piernas, y que nos vemos aquí en esta plataforma abierta dentro de unos 20 minutos. Bueno, gracias, muy formal. Doctora Olga, buenas noches. Muchas gracias. Bueno. Al profesor Aníbal, al profesor Arnulfo por haberme invitado. Fue un espacio muy lindo y nos estamos hablando más adelante. Muchas gracias. Bueno. Profesora Olga, muchas gracias. Muy amable.